¿Y si te dijera que la mayoría de gente configura mal su cámara buscando un aspecto cinematográfico? Compran objetivos más caros, cambian de cámara, pero el resultado sigue sin parecerse a lo que tenían en la cabeza. En este vídeo vamos a ver los 4 ajustes que realmente marcan la diferencia y cómo utilizarlos para conseguir fotografías con un aspecto mucho más cinematográfico. Quiero que te esperes al último punto porque me parece el más interesante de todos. Y lo primero que te quiero comentar es que dispares en RAW. Seguramente has oído 1000 veces eso de que hay que disparar en RAW, pero pocas personas explican realmente por qué. Y no es porque el RAW haga fotografías más bonitas. De hecho, si comparas un RAW con un JPG recién salido de la cámara, es muy posible que prefieras el JPG. Tiene más contraste, más saturación y una apariencia más terminada. Entonces, ¿por qué prácticamente todos los fotógrafos profesionales disparan en RAW? Te lo explico por si no lo sabes. Un archivo RAW no es una fotografía terminada, es toda la información que el sensor ha sido capaz de registrar en el momento del disparo, mientras que un JPG ya ha sido interpretado por la cámara, ha decidido el contraste, el color, la nitidez e incluso ha descartado una gran cantidad de información para que el archivo pese menos. Quiero que imagines que fotografíes un atardecer. En la pantalla de la cámara parece que el cielo está completamente quemado. Si has disparado en JPG, es muy probable que esas altas luces ya no puedan recuperarse. En cambio, si has disparado en RAW, es posible que esa información siga ahí y puedas recuperar detalles de las nubes con solo mover un deslizador en la edición. Una escena con mucho contraste puede esconder información que parece perdida, pero que el sensor sí registró. El RAW te da margen para decidir después cómo quieres revelar esa imagen, en lugar de aceptar la decisión que tomó la cámara por ti. Y hay otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido. El balance de blancos que ves en la cámara no queda grabado de forma definitiva en un archivo RAW. Puedes corregirlo más tarde sin deteriorar la imagen. Si buscas un aspecto más cinematográfico, obviamente el RAW no hace que tus fotografías parezcan sacadas de una película. Lo que hace es darte la libertad de construir ese aspecto durante la edición, conservando mucha más información y evitando que la cámara tome decisiones creativas antes que tú. En definitiva, los archivos RAW siempre van a contener más información y en definitiva mucha más calidad a tus imágenes. En fotografía, el momento de disparar no es el final del proceso, es el punto en el que empiezas a trabajar con toda la información que has conseguido capturar. Aprovecho este momento para decirte que me sigas en Instagram. Ahí suelo subir las fotos que veis en los vídeos y otras cosas que no se ven en YouTube. El siguiente punto que te quiero comentar es que la distancia focal cambia la forma en la que ves la calle. Hay una pregunta que recibo constantemente y es ¿qué objetivo utilizas para hacer fotografía de calle? Y aunque parece una cuestión técnica, en realidad es una decisión mucho más personal. La distancia focal no solo cambia el encuadre, cambia la forma en la que te mueves, la distancia a la que trabajas e incluso el tipo de fotografías que acabas haciendo. Imagina que sales a fotografiar con un 24 milímetros. Para llenar el encuadre tienes que acercarte mucho. Eso significa entrar en escena, convivir más con las personas y sentir ese ritmo de la calle. Las imágenes suelen transmitir un poquito más de cercanía, movimiento. Es una sensación mucho más inmersiva. Si montas un 50 milímetros, la experiencia cambia por completo. Puedes mantener algo más de distancia, simplificar un poquito más el encuadre y eliminar elementos que distraen. Es una focal que obliga a ser un poquito más selectivo y que suele generar composiciones más limpias. Y siguiendo con esta progresión, utilizando un 85 milímetros, ocurre algo diferente. Observas la escena desde un poquito más lejos, puedes capturar momentos sin invadir el espacio de las personas, pero también pierdes parte de esa sensación de estar dentro de la acción. No es ni mejor ni peor, simplemente cuenta la calle desde otro lugar. Por eso no existe la distancia focal perfecta para fotografiar la calle. Existe la que mejor se adapta a tu manera de mirar. Yo personalmente utilizo un 50 milímetros prácticamente todo el tiempo. Me gusta porque me obliga a simplificar. No puedo confiar en un gran angular para meter toda la escena dentro del encuadre. Tengo que decidir qué entra y qué se queda fuera. Ese ejercicio hace que piense mucho más cada fotografía y con el tiempo también ha cambiado mi forma de componer. También te digo que utilizar un 50 milímetros fijo, normalmente ese tipo de objetivos siempre tienen mucha más calidad. Además, también tiene esa apertura mucho más abierta para circunstancias con menos luz. Si alguna vez sientes que todas tus fotografías se parecen, prueba algo muy sencillo. Cambia de distancia focal durante unas semanas. No porque una sea más cinematográfica que otra, sino porque te obligará a enfrentarte a la calle de una forma completamente distinta. Al final, una lente no solo cambia la imagen, también cambia al fotógrafo que hay detrás de la cámara. Y el siguiente punto a tratar es sobre el diafragma, la apertura. Si me preguntas con qué apertura suelo hacer fotografía de calle, mi respuesta casi siempre es la misma, 2.8 o 1.8 dependiendo de qué objetivo esté utilizando. Y no es porque sea la apertura perfecta, ni porque exista una configuración mágica para conseguir
fotografías cinematográficas. La utilizo porque encaja con la forma en la que a mí me gusta fotografiar. Me gusta que el sujeto destaque desde el primer momento, que la mirada vaya exactamente a donde yo quiero. Y al mismo tiempo, ese F tan abierto me sigue dejando suficiente información del entorno para que la calle continúe teniendo presencia. Hay aperturas más abiertas, como f1.4, 1.2, que generan un desenfoque espectacular. En determinadas situaciones funciona muy bien, pero en la calle siento que muchas veces separan demasiado el sujeto de su entorno. Y precisamente el entorno es una parte importante de la historia que estoy intentando contar. En el otro extremo ocurre lo contrario. Si cierro demasiado el diafragma, gano profundidad de campo, pero también pierdo parte de esa separación visual que tanto me gusta. La imagen cambia por completo. También ten en cuenta que al cerrar diafragma también pierdes mucha luz. Sí que es verdad que cuando hay mucha luz te puede venir bien, pero esto forma parte de cómo regulas tú la luz, porque tú puedes compensar el diafragma con la obturación o viceversa. Si tú quieres mantener un diafragma muy abierto, puedes compensarlo con una obturación muy alta. Con el tiempo me he dado cuenta de que muchas de las fotografías que más me representan están hechas prácticamente con la misma apertura. No fue algo premeditado, simplemente empecé a revisar mis imágenes favoritas y descubrí que compartían ese mismo lenguaje visual. Por eso creo que la apertura no debería de elegirse pensando únicamente en la cantidad de desenfoque. También forma parte de tu identidad como fotógrafo. Mi consejo es que pruebes diferentes aperturas durante un tiempo y cuando encuentres una con la que te sientas a gusto y que tus fotografías hablen tu mismo idioma, pues quédate ahí. No porque sea la mejor, sino porque será la que mejor encaje con tu manera de mirar la calle. Y pasamos al último punto que te voy a contar. Como te he dicho al principio del vídeo, para mí es el más interesante porque es donde pones toda tu creatividad a volar. Hay una frase que se escucha muchísimo en fotografía y es: esta foto está hecha directamente de cámara. Como si eso por sí solo hiciera que una imagen fuese mejor. Yo personalmente nunca he entendido esa obsesión. Para mí la fotografía no termina cuando aprieto el disparador. Termina cuando la imagen transmite exactamente lo que yo quiero transmitir o cuenta la historia que yo quiero contar. Cuando vuelvo de una tarde o de una noche haciendo fotografía de calle, puedo tener imágenes bajo un sol durísimo, en sombras y otras iluminadas por un neón. Cada fotografía tiene una luz distinta, un color diferente y un contraste completamente diferente. La edición es lo que une todo ese trabajo. Es donde ajusto el color, el contraste, la luz o el encuadre para que todas las fotografías hablen el mismo idioma. No intento transformar la realidad, intento que la imagen se parezca a cómo viví ese momento. Y creo que ahí está la diferencia. Editar no consiste en añadir cielos, cambiar colores imposibles o llenar una fotografía de efectos. La edición consiste en tomar las últimas decisiones creativas de una imagen que empezó en la calle. Hay quien intenta hacer toda la fotografía dentro de Lightroom. Yo prefiero hacer casi todo en el momento de disparar y utilizar la edición para potenciar lo que ya está funcionando. Porque si una fotografía no tiene buena luz, una composición interesante o un momento que merezca la pena, ningún programa la va a salvar. Pero una buena fotografía sí puede ganar muchísimo más con una edición cuidada y coherente. Por cierto, si te interesa que haga un vídeo sobre cómo yo edito una fotografía, házmelo saber en los comentarios para hacer un próximo vídeo tratando este tema. La cámara captura el potencial de la escena. La edición es el lugar donde ese potencial toma su forma definitiva. Y precisamente por eso, aprender a editar es tan importante como aprender a exponer o a componer. Porque una imagen cinematográfica no se crea en un único instante. Se construye a lo largo de todo un proceso. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco un montón. Dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.